En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, Ale querida, y a todos los que nos acompañan en este programa número 33, La Edad de Cristo. Domingo 13 de diciembre, domingo posterior al eclipse total de Sol en Sagitario y previo a la Navidad, en que esperamos que florezca y renazca lo mejor de cada uno de nosotros en esta noche buena. Fíjate, Ale, que en nuestra revisión siempre arbitraria de la historia, me gustaría destacar hoy día a dos filántropos, empresarios además, y que creo que se vinculan mucho con el espíritu de nuestro programa. Primero, contar que en 1931, un día como hoy, se inaugura en Valparaíso la Escuela de Artes y Oficios, financiada por el gran filántropo Federico Santamaría Carrera. Federico nació en Valparaíso y nunca olvidó su ciudad natal. Y aunque lleva los apellidos de las dos familias chilenas más respetadas e influyentes del siglo XIX, Santamaría y Carrera, él se alistó en la guerra, fue emprendedor, su madre tuvo que empeñar un anillo para armar una empresa de remolcadores, etcétera, después de una empresa de diques, de donde surgió la Sudamericana Vapores, etcétera. Pero él ganó y perdió muchas veces en la vida y finalmente hizo una fortuna inconmensurable en el mercado de azúcar de París. Él especulaba en azúcar mientras mi familia seminario especulaba bonos de la guerra de los Balcanes, y Federico hizo fortuna, la mía perdió todo, o perdió el banco que tenía, como te contaba en otras historias. Entonces es muy interesante, porque era muy cercano a los empresarios Ross y Edwards, y en el fondo tuvo una importancia política, geopolítica, la verdad que es un personaje de novela en el mercado del azúcar en el mundo, y se convirtió en un verdadero poder fáctico en la economía francesa. Así que una historia increíble. Y fíjate que nunca se olvidó de Chile, fue muy patriota, aportó muchos espacios y por eso donó su gigantesca fortuna, porque no tuvo descendientes, no tuvo la fortuna de convertirse en empresa familiar, ¿no es cierto? La donó para una serie de colegios, escuelas, etcétera, y en particular esa Universidad Santa María maravillosa, que parece un castillo, ¿no es cierto?, como nos decía Edmundo Casas hace algunos programas. O sea, la verdad que es un ejemplo de los empresarios filántropos que hacen algo conectando el mundo de la cultura, el mundo del conocimiento con el mundo de los negocios. También en 1956, el gran educador Claudio Mate Pérez, filántropo y hombre público, fallece en 1956. Fue abogado, director de educación primaria, ministro de Estado y rector de la Universidad de Chile, nada menos. De hecho, muchos establecimientos educacionales fundados por él y por su familia y seguidores llevan su nombre. Fue autor del famoso silabario Mate, el pato del abecedario, ¿no es cierto?, viene de ahí, para la enseñanza simultánea de la lectura y la escritura, y de hecho alcanzó 58 ediciones con un total de 11 millones de ejemplares y más de 20 millones de chilenos han aprendido a leer. Así que la verdad que es impresionante el impacto de estos filántropos, hombres de empresa y hombres de familia también. Qué importante y necesario es recordar, ¿no?, y tener presente en la historia, Gonzalo. Y por lo mismo también traer en este preciso momento la columna que tú publicaste esta semana
en El Pulso del diario La Tercera, que titulaste Cortar y pegar como estrategia esencial, que se ajusta perfectamente con todo esto que también nos haces recordar. ¿Qué es esto de cortar y pegar como estrategia esencial? ¿Hay algo ahí de recuperar equilibrios? Bueno, en buena medida tiene que ver con equilibrio, pero sobre todo, vale, un equilibrio dinámico, porque es reconocer de que estamos en un constante movimiento, y que justamente el cambio es lo que siempre nos acompaña. Y en ese sentido la pregunta partía haciendo ¿qué es lo que hemos cortado en nuestras actividades del mundo empresarial durante la pandemia? Uno ve oficinas vacías, partida de queridas asistentes, ¿no es cierto?, que tantos añoran, renegociaciones con clientes y proveedores, mínimos, prácticamente cero viajes de negocio, los elegantes negocios, los elegantes trajes en el closet. A esta altura una camisa digna, ¿no es cierto?, y un short ya nos acompañan en los tiempos que corren, ¿no es cierto? Pero también hemos sumado o pegado, porque ahí surgen nuevas formas de extender nuestro alcance, por ejemplo, mediante las plataformas, que nos permiten co-construir junto a otros en esta red maravillosa, increíble, virtual, ¿no es cierto? Y en que también, aunque algunos historiadores lo pueden discutir, en el fondo familia y trabajo se van reencontrando después de separarse casi definitivamente en la revolución industrial, en que niños en esa época y hombres se van a trabajar en el fondo y queda el hogar un poquito como algo distinto. Y ahí solamente se reencuentra cuando estamos en el caso de las empresas familiares. Me parece interesante el ejercicio de mirarnos y reconocer qué es lo que se ha transformado. Pero ¿para qué nos sirve en el mundo de los negocios? Bueno, cortar y pegar nos abre una compuerta mental. Y eso es lo más importante y siempre lo que estamos buscando, porque podemos empezar a pensar en nuestros negocios o en las líneas prepunteadas, ¿no es cierto?, las líneas de corte, ¿no es cierto?, o de precorte de nuestra cadena de valor. Esas que anticipan posibilidades y nos incitan a recortar actividades que a veces solo las sostenemos por costumbre y tradición, pero que ya no agregan tanto valor y por lo tanto surgen así oportunidades de profesionalización, de diversificación y saltos de productividad. Entonces, este turbulento entorno también permite crear relaciones sinérgicas y vínculos más significativos en el área chica, con stakeholders, con aliados, con potenciales mosaicos, vínculos, gente con las cuales nos vamos interrelacionando. Pero también nos lleva a replantearnos propósitos con implicancias muy vitales para la sociedad en que vivimos. Entonces, tiene una implicancia de área chica y también de área grande, podríamos llamarle, ¿no? En tu columna defines como un principio central de diseño estratégico preguntarte por las actividades de segundo orden, que te han dado un respiro económico en esta crisis. ¿Qué ejemplos nos puedes dar para graficar esta dimensión? Bueno, piensa, por ejemplo, en los servicios de delivery, que sostienen a restaurantes y retailers, ¿no es cierto? O en Uber Eats, que pronto anunció su CEO que va a pesar tanto como el servicio automotriz. Ahora, aunque todavía tiene ciertos problemas que necesita resolver, todavía estoy con una cuenta del año pasado, fíjate, en que pagué plata y me siguen cobrando. Así que le sigo escribiendo al CEO, le mando un mensaje acá, que ojalá pudieran agregar también sistemas de cobranza más efectivos y confíen más en sus clientes. Entonces, en ese sentido, uno va observando a stakeholders críticos. Piensa, por ejemplo, lo que ha hecho, lo que nos contaba nuestro amigo Ignacio de Arzoaga, de Winso. De Winso. ¿No es cierto?, exactamente cómo YouTube se ha convertido en una plataforma y ahí han creado un verdadero fenómeno mediático en tiempos de cierre y con promisorias implicancias para su modelo de negocio. Entonces siempre hay oportunidades de sumar, agregar, de seguir vinculándonos de maneras distintas y mirando con mayor plasticidad nuestros negocios. Entonces, ¿estamos hablando de elementos nuevos o de una nueva forma de verlos? Bueno, yo te diría que los elementos no son completamente nuevos, pero sí estamos viendo hoy en día, experimentando, incluso más que viendo, un potencial insospechado. Yo diría que ahí está el código secreto de las organizaciones que crecen más rápido y perduran, porque son aquellas que sobreviven, son las que son capaces de reinventarse, combinando independencia, por ejemplo, de lo que hago en un espacio con otro, pero también interdependencia, en que por un lado voy experimentando, me voy adaptando y al mismo tiempo voy transfiriendo
esos aprendizajes a otros espacios de mi actividad. Entonces, eso me permite justamente la magia, ¿no es cierto?, de adaptarme con una enorme plasticidad, como decíamos antes, a las turbulencias, incluso moldear el contexto de nuestro favor. Y por otro lado, transmitir esos aprendizajes a otros espacios. Entonces, como que la invitación en esa columna es a que repensemos nuestro negocio como subconjunto de actividades que tienen una interdependencia mutua, pero también una independencia temporal. Esto en el corto plazo funciona así, esto otro así. Y de alguna forma, en el mediano plazo, integro, aprovecho. Entonces, por lo tanto, tengo que ser capaz de darles la independencia, pero al mismo tiempo tener el arte de poder recombinarla sinérgicamente a mediano plazo. Esto tiene un nombre medio bárbaro. Los economistas y especialistas en management y en organizaciones le llaman cuasi descomponibilidad. Y fíjate que esto son temáticas que se ocupan en la física, en la ingeniería, en un montón de espacios. En el mundo del management todavía no se aplican tanto. Aunque algunas empresas, por ejemplo, como la General Electric, que viene de la época de Edison, o AES, que maneja el negocio eléctrico, o U-Haul, que es una empresa, ¿no es cierto?, de transporte de mudanzas muy exitosa, deben su sostenido éxito en el tiempo a este continuo cortar, pegar e interconectar. Bueno, vos sabés que a mí me encantó tu cierre de la columna cuando dices, al igual que los niños, con tijera y pegamento en mano, es tiempo de reconstruirnos desde lo esencial. Y desde ese lugar, ¿qué sugerencia darías a los empresarios para vivir ese proceso? Bueno, lo esencial yo creo que parte por ser redefinido en cada contexto. Reconozcamos que vivimos en un mundo local, contingente, contextual. Y por lo tanto leer, adaptarnos a la textura de ese contexto es la gran clave. Ahora, eso requiere que por lo tanto yo tenga que olvidar algunas lecciones antiguas, abandonar algunos presupuestos anteriores y por lo tanto tener una apertura, al mismo tiempo mirarme a mí mismo y a los demás honestamente, ¿no es cierto?, con la valentía de mirarse y darse la libertad y confiar en el proceso. Yo creo que ahí está lo esencial en los negocios y en la vida también. Y vos sabés que hablando de valentía y de libertad, estoy segura que el invitado del día de hoy nos va a hacer vibrar con todo su testimonio. Después de unos breves minutos, estaremos con Mauro von Siebenthal, dueño y fundador de la Viña von Siebenthal. Ya volvemos. Estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Estamos de vuelta y queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura, por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado en el día de hoy, invitado súper de lujo, Mauro von Siebenthal. Él, hace 22 años, abogado suizo, llega por primera vez a Chile de vacaciones para visitar a un amigo y terminó comprando la parcela 7 en Panquehue, en el Valle de Aconcagua. Desde esa decisión, que dicen demoró 5 minutitos, pasaron 100 viajes cruzando el Atlántico antes de radicarse en Chile y dirigir en primera persona la bodega que lleva su apellido. Con trabajo y pasión a toda prueba, apuesta a construir vinos elegantes y ojalá una leyenda. Varios de estos no solo están entre los más premiados, sino también entre los más caros. Lo extraordinario tiene también su precio, dicen por ahí. Muy bienvenido, Mauro. Una alegría tenerte acá. Y la verdad es que contigo inauguramos un nuevo capítulo en este programa que nunca se deja de sorprendernos a nosotros mismos. Eres nuestro primer extranjero, pero además un extranjero radicado acá y además un hombre de leyenda. Es Mauro, para contarle a nuestra audiencia que nos acompaña, nos contaba que se reúnen influencias culturales, familiares, históricas, educacionales, etcétera, que reúnen las distintas partes, yo diría lo mejor
probablemente de Suiza, ¿no es cierto? La calidez italiana con la eficiencia y con la visión. Así que muy bienvenido a acompañarnos y a aprender contigo. Muchas gracias, Alejandra, Gonzalo, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Cuenten que con tu familia aprendes a disfrutar los placeres de la buena mesa. Algo de luces nos dio Gonzalo recién, ¿verdad? Al decir un poquitito más de tu origen. Y como adolescente autodidacta, amante de los vinos, das tus primeros pasos. ¿Comienza ahí esta historia? Sí, mira, yo creo que esos tipos de proyectos son el resultado de una serie de capas, como una torta mil hojas, ¿no es cierto? Y cada capa es una experiencia de vida, un momento de vida. Y también la infancia es importante. La infancia es importante y en mi caso, efectivamente, yo tuve la suerte de vivir en una familia, digamos, mixta, porque mi papá era suizo, sí, mi mamá pero era italiana, así que a pesar que Suiza tiene una cultura gastronómica muy formal, si uno piensa a la familia como los Ritz, que son suizos, la gran tradición hotelera, pero desde chico gozando y descubriendo la buena mesa y todos los elementos que la componen, inclusive el vino. Pero también en esta historia tienen que ver, además de la familia, los amigos. En un comienzo, Irineo Nicora, pintor también suizo que vivía en Chile y que te enviaba de tu natal Locarno pinturas y fotografías, por una parte. Luego 4 amigos abogados a los que convenciste de invertir en un lugar que conocían. Entonces, ¿qué rol cumplen los amigos en cumplir los sueños? Mira, eso la verdad, el rol de los amigos es fundamental en la vida, igual que el de la familia, pero a veces los amigos, ¿cómo decirlo?, te ayudan donde la familia no quiere o no puede ayudarte. Y sí, efectivamente, yo me vine de vacaciones a ver a mi amigo pintor Ireneo, que vivía en San Esteban, y que me mandaba de vez en cuando fotos de ese valle maravilloso que es el Valle de Aconcagua. Así que yo un día decidí venirme de vacaciones, descansar, y ahí decidí rápidamente que acá era el lugar para desarrollar ese proyecto, ese sueño, algo que yo tenía en el corazón, en la mente, no sé, en el alma, en el estómago desde muchos años, hacer vino. Pero eso como modalidad para acercarse a la naturaleza, porque tú no puedes ser un ermitaño que te pones en un campo y ahí vive en el campo a contacto con la naturaleza. Entonces era importante entender para mí que la forma de acercarme a la naturaleza era con un proyecto vitivinícola. Claro, ahora cuando tú nos cuentas esta historia, uno no puede dejar de pensar, ¿no es cierto?, en las famosas 3F, ¿no es cierto?, Family, Friends and Fools, ¿no es cierto?, la familia, los amigos y los incautos, traduciríamos en castellano. Ahora acá yo me gustaría simplemente destacar el valor de los fools, el valor de los soñadores. De hecho, hemos citado en este programa, en versiones anteriores, al profesor de Stanford que falleció, James March, que habla de la tecnología de la foolishness, en que a veces hace falta esa especie de locura, ese gesto más de Quijote, por así llamarlo, para poder emprender proyectos. ¿Tú dirías que esto fue una quijotada o fue un proyecto súper racional y bien estudiado? Evidentemente, cuando uno decide que es el momento de salir de una situación cómoda, ¿no?, en tu propio país para explorar otra realidad de otra cosa, hay una componente que no es racional, obviamente, no es racional porque si no la mayoría lo haría, ¿no? Entonces, y como la mayoría no lo hace, ese es algo de excepcional y también de irracional, como tú dices, Gonzalo, pero dentro de esa irracionalidad hay como la vertiente en general de todos los avances de la humanidad, pequeño, mediano, grande, fundamentales, menos fundamentales, pero de eso se trata. Acá es inútil pensar y evocar todos los problemas que tuvieron a nivel práctico, ¿no?, a nivel de vida propia, inventores, empresarios, filósofos, porque eso también es parte de una
parte de una capacidad de ver cosas, de hacer cambios donde los demás no lo hacen. Ahora, lo que yo hice es mucho más modesto, es mucho más pequeño, pero nace también de una observación. Yo había descubierto los vinos chilenos a principios de los años 90 en Suiza. Y la verdad que después de haber probado 1 o 2 vinos, me imaginé que había una cantidad de vinos de ese muy alto nivel. Y la verdad que no era así. En ese entonces había una producción de vinos comerciales que llegaban todo lado del mundo, pero los vinos, ¿cómo decirle?, con un alma, con una finura, con una elegancia, con un misterio, ¿no?, que transforma un vino en un grande vino, había poquito. Entonces yo me dije, mira qué curioso. Y eso fue como una semilla, ¿no? Eso fue como una semilla. Y la otra semilla era la gana de volver a la naturaleza, la gana de estar en contacto con la naturaleza. Así que el pensamiento fue, bueno, Chile tiene un potencial para hacer grandes vinos, y hay solo unos pocos. Entonces, si hay un potencial, se pueden hacer grandes vinos. Y ahí la idea de explorar y de empezar ese proyecto. Y el amor siempre es clave para cumplir el sogno en el caseto. ¿En el Nuevo Mundo también volvió a florecer el corazón? Ah, wow, pregunta. Parece que Alejandra tiene un servicio secreto, servicio de informaciones. La verdad que yo tuve la suerte, una vez que me separé de mi señora, de mi primera señora, de encontrar una persona extraordinaria, una persona que me ha ayudado mucho a profundizar raíces acá en Chile, María Soledad. Así que, claro, es inútil decir que los proyectos de vida de una persona son distantes de las emociones. Quizá por algunos sí, pero por mucho, y yo me meto dentro del grupo, para mí evidentemente que no. La emoción es como factor que mueve la vida de los seres humanos, los proyectos, el tipo también de trabajo que uno quiere hacer. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad de uno. Por eso yo cuando abogado, era un abogado que eligió esa profesión por la gana de poner un granito de arena dentro del desequilibrio del mundo, de la sociedad, de las relaciones. Entonces, esa fue la vocación como abogado, ¿no? Bueno. O sea, de las leyes del hombre a las leyes del amor, a las leyes, ¿no es cierto?, sí, de la locura, sí, y de la audacia, que creo que ahí hay un tremendo llamado para muchos de nosotros. Sí, mira, yo creo que un factor que es presente en todos los empresarios, pequeño, mediano, grande, no importa, es la gana de enfrentar retos y la perseverancia. Es decir, el mejor proyecto del mundo, si uno no aguanta, no se realiza. Así de simple. Vos me estás dando pie, Mauro, para poder llevarte una gran pregunta, porque pasar de 9 hectáreas de espino, medias de choclo y unas escasas parras a producir vinos que se valorizan en $200 en el extranjero puede ser un largo trecho. Entonces, ¿cuáles fueron las mayores dificultades para desarrollar tu negocio? Entendiendo que en algún momento sentiste incluso que era como subir a la Aconcagua a pie pelado. Así es. Bueno, las dificultades, muchísimas. Primero, inherente a ese tipo de proyecto. Plantar un viñedo, vinificar esa misma uva, posicionar el producto en el mercado nacional, en el mercado internacional, es un proceso largo. No es como un programa de internet que una vez que tú lo pones, una vez que está listo, o funciona el primer día o se acaba el proyecto. Esto es un proyecto de largo aliento porque la idea mía fue de plantar, no de comprar una empresa ya funcionando, sino que de hacer como un trabajo de arquitectura, que eso es lo que fascina, yo creo, al empresario,
construir un proyecto de A a Z, y eso implicaba comprar un terreno pelado, plantar la viña, vinificar, construir una bodega, etcétera, etcétera. Entonces el proyecto de por sí es un proyecto tremendamente largo en el tiempo y, paréntesis, es una de las actividades con más desafío a nivel de competencia. Hay 300.000 empresas del mundo, 300.000 que producen vino. Entonces, ¿con qué cara tú te presentas al mercado si de verdad no tienes algo de diferente, ¿no? Algo de diferente, que sea excepcional, pero no importa, algo de diferente. Entonces, dificultades generales por el tipo de proyecto. Y después las dificultades porque cuando yo llegué a Chile, la idea de armar proyectos tan ambiciosos pero tan chicos era como algo que era estridente, no. Entonces uno pedía, yo necesito 5.000 botellas para embotellar mi primera cosecha. No, ¿cómo no te podemos vender 5.000? Te podemos vender 30.000. Y lo mismo con la etiqueta, con los corchos. Entonces, dificultades reales que afortunadamente se diluyeron rápidamente en el tiempo, porque hubo mucho más proyectos de ese tipo, pequeños proyectos, así que hoy en día ese aspecto está solucionado. Y Mauro, entonces, como que noto que hubo una especie de efecto red alrededor. De alguna manera, la industria va pasando a estas distintas modalidades y por lo tanto hay espacio para actores más pequeños, pero muy boutique. Pero a la luz de lo que te escucho, me surge la pregunta, ¿cuáles fueron, dirías tú, o han sido o siguen siendo tus principales aliados en esta especie de mosaico de aliados que has venido formando, me imagino, para poder desarrollar este proyecto? ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, la coincidencia que uno o la tiene o no la tiene, una de las coincidencias que nos favorecieron fue el crecimiento de la gastronomía en Chile. Es suficiente comparar lo que era la gastronomía chilena hace 25 años atrás y lo que hoy, el número de oferta de restaurantes, de diferentes tipos de gastronomía y evidentemente también con un esfuerzo de calidad por parte de los empresarios del rubro que te ayuda a posicionar tus productos que por suerte son buenos productos. Y eso fue uno de los factores importantes, yo creo, y paralelamente también la percepción, el cambio de percepción de lo que es el vino hoy respecto a 25, 30 años atrás. Entonces hay una percepción por parte del consumidor chileno de lo interesante que es el vino como producto, ¿no? Y de los aspectos que puede ayudar a desarrollar, ¿no? El vino es una tremenda plataforma social real en la cual uno puede compartir momentos gratos. Claro, ahora, pero hubo gente como especialmente relevante, como que creyó en ti, que te acompañó, que en este camino tan largo. Mira, hay que decirlo, yo creo que es típico de muchos empresarios. El primero en creer en sí mismo tiene que ser el empresario, porque si tú no eres convencido, si tú no tienes la gana, la fuerza, la capacidad de aguante, de sufrimiento, porque a veces no es solo, no es épica, eso por muchos años ha sido un tremendo trabajo el día a día. Pero sí, bueno, al principio tengo que decir que para poder capitalizar ese proyecto, que por muy chico que sea, es un proyecto de 200.000 botellas al año, con una bodega, con campo propio, estamos hablando de inversiones no menores. Bueno, mis amigos fueron muy importantes, me ayudaron al principio, me apoyaron financieramente. Y bueno, siempre en el campo, digamos, del apoyo, mis colaboradores es fundamental. Afortunadamente, acá vivimos una situación de campo y las relaciones se pueden construir a largo plazo. Conmigo trabajan hoy colaboradores que están acá
al momento que plantamos el viñedos. Y esto es súper importante porque nosotros somos una empresa demasiado pequeña para tener una rotación continua de la gente, de los managers, de todo eso. Hay que crear un apego con la empresa, con lo que está haciendo, un know-how, conocimientos que son útiles para poder lograr un producto de calidad. Y tengo que mencionar también mi queridos amigos Stefano Gandolini, que desde el primer día me acompaña en los aspectos técnicos de la vinificación, que no es menor, porque eso a veces requiere conocimiento científico que uno, a pesar de mucha lectura, mucho viaje y mucha cata, no necesariamente conoce como un profesional del rubro. Ahora, también escucho en esta historia, Mauro, que hay un camino que tuvo que ver con enfrentar un paradigma que tenía que ver con la calidad, en el sentido de conseguir que se pague por ella. ¿Cómo ha sido la construcción hacia un nuevo paradigma de calidad y precio por sobre lo que era costumbre? Mira, eso pasó muchos años atrás. Es decir, cuando yo me di cuenta, hace casi 30 años, ¿no? Son casi 30 años, que había productos chilenos de altísima calidad y que estaban en el mercado a un precio no interesante, sino que absolutamente equivocado. Entonces, cuando yo empecé a pensar cómo posicionar los vinos, considerando la calidad de los vinos y considerando lo que pueden producir otros países, uno se da cuenta que los vinos chilenos son tremendamente valiosos, interesantes, válidos en todos los segmentos del vino. Pero hace 20 años, la verdad que nadie se atrevía a ponerle $200 a una botella de vino chileno, aunque en esa botella estaba un producto de calidad comparable a otros productos californianos o europeos del mismo valor. Entonces, es importante cuando tú quieres posicionar productos a niveles altos, a compararte con lo que están haciendo los demás países. Y si por suerte de un rincón de tu viñedo sale un producto excepcional, hay que meterle el valor que corresponde. Y eso el mercado lo va reconociendo, lo crítico lo va reconociendo. Y por eso en los últimos 10 años hubo una aceleración de los precios de los vinos ícono, porque si tú lo comparas a un vino californiano, créeme que en California un vino por menos de $50 la botella es un desafío tomárselo. Lo digo así un poco en forma figurada, pero para entenderlo. Es decir, condiciones climáticas de suelos, lo que se llama el terruño en Chile, para hacer vino extraordinario. Para hacer vino extraordinario. Entonces, los vinos extraordinarios merecen de ser considerado y valorado. Después, claro, hay que venderlo. Sí. Pues claro, hay que venderlo, pero te escucho y veo el valor del relato, Mauro. Veo el valor de creer en uno, creer en la tierra, creer en el producto, apuntar a la calidad, ¿no es cierto?, sobreponerse a esas múltiples dificultades, pero sobre todo el poder articular algo que muestre el valor de este último rincón del mundo, producir vinos, en este caso, excepcionales. En el fondo, en que no todo es la tradición francesa, italiana, ¿no es cierto?, o californiana o australiana hoy en día, ¿no es cierto?, sino que efectivamente hay, como dicen los franceses, una mise en valeur, hay un poner el valor, el poder mostrarlo, demostrarlo, transmitirlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo haces que te crean? Mira, es justamente el tema de la credibilidad, Y el tema de la credibilidad es un tema que es importantísimo para todos los tipos de productos y de empresa. Y eso es parte o es resultado del conocimiento de uno por lo que está haciendo. Es un tema entonces cultural. Tú tienes que saber la calidad de tu producto respecto a productos similares, respecto a productos que vienen de otros lugares y
conociendo eso, es más fácil convencer al consumidor que tu producto es un producto valioso. Y bueno, y hay también un elemento que es fisiológico. Claramente el gusto por el vino es un ejercicio casi infinito, pero el paladar difícilmente te miente. Difícilmente te miente. Si tú a un niño le das una cucharada de azúcar o le das una almendra amarga, la reacción es inmediata y el paladar distingue lo que es grato, lo que es agradable de lo que no lo es. Entonces, mira, el tema del vino es un tema, hacer vinos que tengan ese tipo de llegada es un trabajo intelectual. No es, alguno piensa que hacer grande vino es hacerlo pisoteando la uva, etcétera, etcétera. No, eso es folclore, eso es tradición campesina, pero eso no tiene nada que ver con los estándares altísimos de la enología mundial con la cual uno tiene que confrontarse. Pero igual el relato intelectual de pensar en esas mozas pisando pie pelado, ¿no es cierto? Esas mozas o buenas mozas, ¿no es cierto? Pisando las uvas, igual es una imagen que ayuda a transmitir valor. Alejandra. Exacto, pero antes de continuar con esta exquisita conversación vamos a ir a una pequeña pausa, no sin antes recordarle a nuestros auditores que nos pueden escribir al correo empresasfamiliares@agricultura.cl. Además, que toda la información de Proteus está disponible en su LinkedIn. Y para volver a escuchar este programa o compartirlo con otros, encontrar el podcast en radioagricultura.cl. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros el día de hoy, compartiendo una tremenda conversación con Mauro von Siebenthal y sus vinos maravillosos. Y como estábamos ya repasando esta historia, Mauro, contigo, no podemos dejar de lado que desde hace unos años tu hijo Mateo se vino a Chile y está a cargo de una parte de marketing de este gran proyecto de vinos. ¿Cómo es trabajar junto a él y cuál es el sello que aporta a trabajar como una empresa familiar? Sí, Alejandra, tú sabes lo complicado que es trabajar con los hijos y los hijos dicen lo complicado que es trabajar con los padres. Entonces, eso es una dinámica que es típica en una empresa familiar. ¿Por qué? Porque por un lado hay la voluntad de los ancianos a inculcar una tradición, un conocimiento, la experiencia, y por otro lado hay la nueva generación que quiere con innovaciones, con cambios. Entonces a veces ahí hay el choque de la placa continentales y no ha sido diferente, ¿no? El caso mío, además que Mateo lamentablemente tiene el mismo carácter del padre, entonces pero en realidad ha sido una grande ayuda porque ese tipo de emprendimiento, lo del vino, implica una presencia en terreno. Hay que estar pendiente de la agricultura, hay que estar pendiente de la parte enológica, la vinificación, de la venta, de los aspectos financieros, de lo que se llama el marketing. Entonces, es muy difícil en una empresa familiar aún pequeña, que una persona haga todo eso, evidentemente. Y sobre todo viajar a la feria, tener los contactos con los clientes. Mateo me ayuda muchísimo en ese. Bueno, yo creo que es un privilegio, se me ocurre a mí, Mauro, en el fondo, el poder contar con un hijo para seguir desarrollando un arte, sobre todo con la excelencia, ¿no es cierto?, con el virtuosismo que se nota en tu viña, y compartir eso, padre e hijo, la verdad que es como un regalo que es muy escaso, que es muy único a esta altura de la vida. Así que estoy seguro va a ser interesante preguntarle a Mateo también en algún momento conocerlo. Y
dirías tú que es tu sueño? ¿Has cumplido tu sueño? Tú trabajas en realidad, pasaste desde las vacaciones europeas de 2 meses al año a trabajar 365 días, según hemos escuchado. Y desde que te levantas hasta el anochecer, entonces, ¿se ha cumplido un sueño? ¿Y cuál es tu próximo sueño? Me gustaría preguntarte. Sí, Gonzalo, yo digo siempre que hay un precio por realizar los sueños y hay un precio también para no realizarlos. Entonces, entre las dos opciones, como hay que pagar de toda manera, mejor tratar de realizarlo. Sí, yo creo que a esa altura el sueño se ha ido consolidando y especialmente en periodos como este, ¿no? de gran problema a nivel mundial, a nivel también de salud. Es un privilegio vivir en el campo, es un privilegio tener un espacio suficiente para no sentirse encerrado. Entonces yo soy agradecido en ese sentido a lo que ha podido pasar en los últimos 20 años y sí, yo diría que el sueño está concretizado y hay que alimentarlo continuamente, no es algo, es como la libertad no es un valor, ¿cómo decirlo? No es un valor que uno adquisito en forma definitiva. Siempre hay que ejercer la libertad para que sea libertad. Esa no es solamente un proclamo, una exclamación. Y lo mismo los sueños, hay que seguir alimentándolo. Y también ahí viene el empresario. Hay que hacer bien tu pega. Hay que ser responsable. Hay que ser responsable hacia el Estado, seguir la regla. Hay que ser responsable, tener una ética hacia los trabajadores. Tener una ética hacia el consumidor. El consumidor es fundamental en cualquier emprendimiento. Si no eres respetuoso del consumidor, tú eres un mal empresario. Y no importa, pequeño, mediano, grande empresario, quizá hay formas diferentes de ser mal empresario, pero tú puedes ser mal empresario. El cliente, el consumidor, es la parte fundamental de una economía que se denomina libre de mercado, ¿no? Bueno, primero hay que tener un mercado, una libre competencia, pero después el consumidor es fundamental. Tú puedes tener un mercado, una libre, ¿cómo decirlo? Tú puedes tener una economía sin libre mercado, pero no puedes tener ninguna economía sin consumidores. Entonces, yo creo que una de las tareas del día a día, ¿no? que nosotros empresarios, pequeño, mediano, grande, multinacionales, pensar en cómo respetar el consumidor. Porque si no somos capaces de hacer eso, terminamos con normas quizá mucho más estrictas que nos imponen cómo respetar el consumidor. Entonces, o sea, hagámoslo antes que otros nos obliguen a hacerlo, hagámoslo por nosotros mismos. Es tu mensaje valioso, un abogado con experiencia, ¿no es cierto?, en los países más desarrollados del mundo, pero además un empresario viviendo acá. Y Mauro von Siebenthal, contigo vamos a inaugurar en esta sección que sigue, ¿no es cierto?, un nuevo enfoque en nuestro programa, aprovechando que tenemos acá al socio y fundador de una de las viñas más ícono y boutique de nuestro país. Por favor, cuéntanos profesionalmente, así envuélvenos, ojalá, con la magia del vino. ¿Qué disfrutamos? ¿Qué recogemos cuando nos llega? Cuando podemos disfrutar de los caldos von Siebenthal? ¿Qué hace que esos Syrah, Carmener, Cabernet Sauvignon y el único blanco que producen sean íconos y propios de una viña boutique? Por favor, cuéntanos un poco. Bueno, acá vamos a tener necesidad de hablar por lo menos 4 o 5 horas, pero digamos que la experiencia del vino, obviamente es una experiencia de los sentidos, de la vista, del olfato, del paladar. Y los alemanes inventaron tocar la copa porque también el oído pudiera disfrutar
de la experiencia del vino. Bueno, hay que decir, simplificando, que hay vinos, vinos y vinos. Hay vinos que son para ocasiones especiales, hay vinos que son para sacarse la sed en verano, hay vino para meditar, para compartir. Como dije, en Chile los vinos tienen un sabor, una fuerza aromática increíble. Lo que hace la diferencia es la elegancia y la identidad, si así puedo decir, de los vinos. Por eso el primer esfuerzo es hacer vinos que tengan un sentido de lugar, se dice, ¿no? Entonces, obviamente un vino de Chile, pero un vino del Valle de Aconcagua, es un vino de Panquehue, es un vino de los viñedos de Viña Occidental. Entonces, lo primero, la vista, ¿no? El color, la parte aromática también es importante. Es decir, que el olfato tiene que percibir en alguna forma lo que va a ser después la experiencia sensorial en la boca. La dulzura de la fruta, la madurez de la fruta y sobre todo la finura y la elegancia. Eso es lo que te entrega el viñedo y eso, y eso no lo puede modificar en la bodega. Tú lo puedes eventualmente echar a perder, pero tú no lo puedes crear artificialmente. Y eso es el resultado de los suelos. Aconcagua tenemos esa increíble historia de suelos que son formados por volcanes, por glaciares, el río. Nosotros tenemos suelos que son suelos sedimentarios. Acá había como un aquitriño, pequeño lago que evaporaron, entonces una parte de materia orgánica, una parte de minerales, y eso es lo que te da, la identidad del lugar. Y bueno, y los vinos, sí, nosotros somos tan curiosos que en 30 hectáreas, en vez de producir un solo vino, por cada rincón, por cada viñedo, hemos decidido hacer un vino. Y sobre todo hemos inaugurado, si se puede decir, muchos años atrás, la temporada de los blend. No es que antes no se hacían mezcla en Chile, pero nosotros salimos al mercado con un blend declaradamente tal que fue Parcela 7, que tuvo un éxito muy, muy interesante a nivel de gastronomía, a nivel de consumidores. ¿Por qué? Por la relación, por la identidad, por la relación precio-calidad, para las emociones que te da. Y así, experimentando en otros sectores de los viñedos, nacieron más vinos, hasta cuando un día descubrimos que en un rincón de la Parcela 7, donde yo había plantado Carmenere, y donde no quería dar fruta durante años, esa par no dieron fruta. La primera vez que dieron fruta, dieron un Carmenere tan extraordinario, intenso, profundo, con un largo casi infinito en boca. Y ahí nació el primer vino ícono de nuestra bodega, Tatay de Cristóbal, que se produce en poca botella, no más de 4.000 botellas cada año, y que logró posicionarse a nivel internacional a un precio que merece el reconocimiento de la calidad de los vinos chilenos. Mauro, la verdad que creo que me sentí viajando, me sentí probando, mirando, oliendo, paseando en esas viñas, y creo que es un tremendo mensaje para nuestra audiencia, de dejarse impregnar, arrebatar incluso por el mundo del vino ícono, del vino premium. Y me gustaría aprovechar esta instancia para hacer un reconocimiento a quien yo considero personalmente un verdadero emprendedor institucional, a quien también le agradezco que nos haya presentado, que es Carlos Boech, con lo que ha hecho con el tema de los vinos íconos en Chile. Realmente ha hecho que los chilenos cuidemos, aprendamos, respetemos y valoremos en el fondo, y podamos disfrutar estos vinos íconos maravillosos que nos entrega tu tierra, ¿no es cierto? Y también otras viñas íconos que se han asomado en este camino. Alejandra. Mauro, en todo lo que nos contabas, no podía evitar imaginar una experiencia muy personal, muy única, ¿no? Una interacción
mágica tal vez, ¿no? Que uno puede tener al saborear alguno de estos vinos que haces con tanta dedicación. Y pensando en la combinación perfecta, y si pudiéramos elegir alguna música para acompañar alguno de esos vinos exquisitos que tienes, ¿cuál elegirías? ¿Cuál vino y cuál música? Combinación, Lugano. sí. Claro. Ay, qué linda pregunta a la cual obviamente yo no pensaba. Este tipo de asociaciones es muy interesante. Bueno, tenemos vinos diferentes. En algunos casos, quizás pensamos en música clásica, pero en otros podríamos pensar en algo más moderno. No sé, con el Viognier, que nosotros hemos llamado Río Místico, una sola palabra, yo he estado pensando alguna música de Satie, ¿no? Esa música que son como acuosa. Uno piensa a lo fauno en los bosques, con ese río místico, ¿no? Relacionado con el agua, porque el río místico es un homenaje al río Aconcagua, ¿no? Satie. Con Tocnar, que es un Petit Verdot de una fuerza. Bueno, vamos con algo conocido, no sé yo, la cavalcada de la Valquiria de Wagner, una cosa impetuosa. Paratatà di Cristóbal, que es un vino que tiene una musicalidad al mismo tiempo dulce pero potente, alguno nocturno de Chopin. Yo diría alguno nocturno de Chopin. Bueno, yo creo que con eso, quizás... Mauro, déjanos descansar la billetera. ¿Cuál sería el último para cerrar? No, bueno, yo creo que ahí ya tenemos muchas cosas. Excelente. Bueno, Mauro, ha sido realmente un gusto infinito y la verdad que estoy a la espera de poder encontrarnos personalmente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Querida Alejandra, sus palabras al cierre. Gracias. Sumarme las tuyas, Gonzalo, por agradecer esta exquisita conversación, este maravilloso programa y este viaje que nos regaló Mauro a los sabores. Un abrazo grande a todos y a todas. Cuídense muchísimo y recuerden que este y todos nuestros programas están disponibles en el sitio web de Radio Agricultura y que nos encontramos cada domingo a las 12 del día en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Muchas gracias, Alejandra, Gonzalo, gracias. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.